ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto me da saludarlos. Soy David Mendoza y bueno, pues no me queda más que darles la bienvenida a este cronómetro 2020. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y por supuesto me da más gusto que nos acompañen no solamente nuestros amigos y compañeros panelistas de este cronómetro 2020, sino amigos y expertos en cuestiones pues precisamente que tiene que ver, hoy vamos a hablar de nuestro bolsillo, hoy vamos a hablar un poco de dinero, vamos a hablar un poco de economía, cómo la estamos librando, cómo la estamos obviamente viviendo, y bueno, pues me da mucho gusto que esté con nosotros Vero Reynolds. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola David, bien, gracias. Hola Iván. Y Iván Moreno, ¿cómo estás, Iván? ¿Qué tal, David? Vero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén viendo a través de nuestras plataformas de Cronómetro 2020. Oigan, pues yo creo que hay muchos elementos de los cuales podríamos obviamente platicar y hablar al respecto de cómo va la economía en el país. Creo que la primera parte, y si me permiten, yo creo que por ahí podríamos ir avanzando, pues tiene que ver, Iván, y lo sé porque tú lo estuviste trabajando en tu medio donde trabajas, donde laboras, el asunto del presupuesto. Una pincelada general, Iván, al respecto de lo que fue el presupuesto, porque finalmente no se le movió ni una coma como lo quería el presidente, pero también es un presupuesto, bueno, fue una sesión, la verdad, lamentable, llena de insultos, llena de, parecía cantina, parecía un lugar de borrachos. Era un circo, David. Sí, era un circo era verdaderamente. un circo total, y eso la verdad es que no es nada agradable, Iván. Pero esto va a tener una repercusión, con lo cual, bueno, después quiero que Vero podamos ampliar un poquito más ese aspecto. Tiene que ver con el asunto de las tasas de interés, la inflación que también está ya pegándonos en los bolsillos a los mexicanos de a pie, y esto tendrá repercusiones. Entonces, Iván Moreno, primero quisiera que planteáramos una pincelada general de lo que significó este presupuesto para el año que viene, y ¿cómo lo viste, Iván? Lamentable, David, que haya sido un diálogo de sordos durante 4 días, prácticamente. Y fueron 4 días de discusión porque una vez que se hace la miscelánea fiscal, que se hace el presupuesto de egresos, primero el de ingresos, ¿sí? Se establece de dónde va a tener dinero el gobierno. Pues ahí fue un primer round. No hubo incremento en impuestos, sin embargo, también queda esa sensación de, bueno, que entonces, ¿qué caramba se están haciendo? ¿Por qué no se veían estrategias que mejoraran o ayudaran a mejorar la economía? Cuando llega ya el presupuesto de egresos, en esta segunda parte, ¿en qué se va a gastar ese dinero? Pues había 7,8 billones de pesos, esa es la bolsa, y cuando se empieza a discutir, dicen, oigan, ¿y dónde está el presupuesto para la Secretaría de Economía, para los programas para micro, pequeñas y medianas empresas, para apoyarlas? Porque recordemos que estas generan 9 de cada 10 empleos, más o menos, en todo el país, y son las que han sido más golpeadas durante la pandemia. Hubieron este tipo de discusiones y al final se destinó más dinero para la Guardia Nacional, para Pemex, para CFE, para la Comisión Federal de Electricidad, para los megaproyectos. Dice, es que sí hubo reducciones para los megaproyectos, pero más que reducciones hubo redistribuciones, y más que nada, David, porque recordemos que en marzo del próximo año empieza a operar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá donde antes era la base aérea de Santa Lucía. Y ahora resulta que, bueno, uno se pregunta, va a costar 300 millones de pesos más o menos, 300 mil millones de pesos más o menos, la pagada de que siempre no se terminó lo que se empezó a hacer en Texcoco, y al final dices,
Bueno, pues vamos a tener un aeropuerto con 14 posiciones cuando el aeropuerto de Texcoco iba a tener 218. Entonces, comienzas tú a hacerte bastantes preguntas en donde dices, bueno, ¿dónde está el dinero? Hay un incremento a salud de un 15%, sin embargo, ese dinero se va a comprar medicamentos y medicinas. Qué bueno, pero el diablo Oye, está en por los fin el detalles. presidente ya reconoció y su gobierno ya reconocieron que hay un faltante. David, estamos hablando de que en este momento el desabasto, por lo menos en el Seguro Social, históricamente había sido del 98%. Estamos hablando de un desabasto del 2%, nada más. Y eran medicamentos que eran los que más requería la gente. Había otros medicamentos para otro tipo de padecimientos que son menos comunes. Aquí el problema es que hay un incremento para medicamentos, para vacunas, porque a raíz de la pandemia se dejaron de poner las vacunas del cuadro básico. No estamos hablando de las vacunas contra COVID, estamos hablando de las vacunas contra sarampión, rubiola, la propia hepatitis, la pentavalente, la de tuberculosis. Estamos hablando de todas esas vacunas. Hay más dinero para eso. Problema, en este año solamente se ha comprado el 12%. Hay un subejercicio del presupuesto del año pasado, porque no ha funcionado ninguna estrategia de adquisición de medicamentos. Ahora, debieron de haber comenzado en el gobierno a comprar los medicamentos en agosto para el próximo año. No han empezado. Vamos a empezar el año con desabasto, pero sí con presupuesto. Problema, te decía, el diablo está en los detalles. Mientras hay más dinero para medicamentos, para vacunas, dentro del sector salud hay menos presupuesto para otras áreas prioritarias, como pudiera ser adicciones. Entonces, recordemos que ahora está lo de la marihuana, está lo de la ley de la marihuana, está toda esta situación que tiene que incluso operar con un mecanismo de prevención de adicciones o tratamiento de adicciones. Entonces, lo que estamos observando es que sí hay más presupuesto para salud, pero para otras áreas, mientras que para áreas esenciales que también son necesarias, como adicciones o algunos otros padecimientos y tratamientos, no lo hay. Entonces podemos ver que hay un doble juego, hay un doble discurso. Sí, hacen falta, hubo regaños o hubo llamadas de atención, como queramos verlos, y el problema ahorita que estamos observando es precisamente que esta situación nos está empezando a golpear. Así estuvo el presupuesto, así estuvo la discusión, y ahora lo que tenemos es que hay un Instituto Nacional Electoral que va a operar con menos de casi 5,000 millones de pesos, que es lo necesario para estar desarrollando sus actividades esenciales para el próximo año. Dentro de las actividades esenciales, recordemos que están una consulta popular, así como también la consulta de revocación de mandato, y quieren obligar de esta manera a que el Instituto Electoral disminuya sus salarios, cuando de lo que se trata y lo que está defendiendo el Instituto Electoral es la autonomía de una institución. Oye, y aún así no les alcanzaría quitándose los salarios o bajándose los salarios, no alcanzaría para hacer la consulta. Es muy mañoso este discurso, David, es muy mañoso, porque sí, quítale dinero al INE, pero ¿dónde está el dinero que se quita? Porque dicen, es que le quitamos dinero a la Cámara de Diputados. Los partidos políticos cuestan demasiado. Claro. El proceso, sí, la democracia en México es costosa, es porque están restringidos por materia electoral y también porque los diputados así lo determinaron, están restringidas las donaciones hacia los partidos políticos, están hasta cierto punto limitadas, no es que no se puedan hacer. Así es. Y eso está limitado precisamente para evitar que gente con ciertos intereses esté financiando partidos, como ocurre en Estados Unidos, que además es muy normal. Y no nada más es Estados Unidos, es Canadá, Inglaterra, en Europa. Operan así. Hay donaciones a los partidos políticos para que tengan funcionamiento. El problema que tenemos aquí es que desde los años 80 también hay dinero del narcotráfico. Hoy más que nunca lo estamos observando. Pero esa es una de las situaciones por las cuales no nos reducimos presupuesto. Ahí aguántame justo en eso. Oye, Vero Reynol, a ver, para los que no entendemos muy bien de economía, para los que no entendemos muy bien cómo es que funcionan estos presupuestos y demás, ya Iván ya nos dio un ejemplo de cuáles son los pendientes, cuáles son las situaciones que tiene el país, obviamente a partir de este presupuesto que se acaba, pues literal, de pasar en la Cámara de Diputados
para el próximo año. Pero platícanos un poco, Vero, ¿en qué situación está el país económicamente? ¿Cómo podemos, de alguna forma, darnos una idea de lo que está sucediendo en el mundo? Habría que plantear de entrada que venimos de un efecto de pandemia brutal. La economía se detuvo en muchos sentidos. Afortunadamente, a diferencia de otras pandemias que han ocurrido en la historia, pues los sistemas productivos finalmente siguieron funcionando. Inclusive algunos se fortalecieron, tal cual es el caso de las telecomunicaciones. Afortunadamente, los sistemas de producción agrícola no se detuvieron, a pesar de que también se incrementaron los costos. Por ejemplo, tal es el caso del maíz, que ha tenido un alza, pero impresionante, ¿no? Y del cual, bueno, pues también el país tiene que de alguna forma importar una buena cantidad de estos recursos. ¿En qué situación tú percibes al país bajo esta situación netamente económica, Vero? No podemos negar que justamente la pandemia o esta crisis de salud, porque es una crisis de salud, no es una crisis similar a la que vivimos, bueno, nos tocó de niños, pues, pero como la última gran crisis que hubo en México, que fue la del 94, ¿no? Que fue una crisis tanto económica como financiera. Esta vez es una crisis de salud que al final del día, bueno, terminó impactando en la crisis económica a nivel mundial. Por supuesto, está más en algunos países que en otros, pero bueno, es un impacto mundial. Aquí lo que estamos viendo es que efectivamente a partir de más o menos como de marzo de este año, o a principios de este año, empezó a haber una recuperación de la economía después del 2020, donde pues como todo mundo sabemos, estuvo detenida, hubo cierres de la mayoría de todos los sectores, las tiendas, el consumo principalmente, ¿no? En marzo empezó a haber una recuperación, pero que vuelve a venir una ola. Empezamos a tener problemas a nivel mundial de los semiconductores, problemas en los cuellos de botella para la producción, logística, en fin. ¿Y esto qué hizo? Bueno, pues empezó a impactar, que se sigue juntando con la pandemia, porque no podemos olvidar que la pandemia continúa. Así es. Y de hecho ya estamos viendo nuevamente anuncios de cierres, en algunos países de Europa. Entonces, bueno, no hay que dejarlo de lado, porque hay veces que pareciera que ya no existe, ¿no? Y que México ya está súper bien, pero no es así. Pero bueno, dicho esto, hoy en día la economía está como los grandes analistas lo dicen en el país, está en una recuperación débil, incipiente, y que está agarrada con alfileres. En cualquier momento podría nuevamente venirse abajo. Se está esperando una cuarta ola, que esta podría venir en el primer trimestre del 2022, y pues habría que ver cómo nos va, ¿no? Que sí, que efectivamente ya aprendimos más o menos a vivir con esta pandemia, pero pues no sabemos qué tan fuerte pueda venir. Oigan, en este sentido vemos... Aquí hay un detalle nada más, Vero, para apuntalar lo que estás diciendo. En los cierres que se prevén de algunos países, estamos hablando de Austria y estamos hablando de Alemania, pero también es cierto que el porcentaje de personas que se han vacunado todavía está muy bajo. Inclusive las cifras señalaban que en México realmente en esta segunda dosis, apenas un 52% de la población. Entonces eso también nos hace vulnerables a que nuevamente tengamos que ver un cierre de actividades, a pesar que, por ejemplo, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que si viene una cuarta ola, bueno, pues vamos a ver cómo la enfrentamos, pero que no está previsto el cierre de actividades, precisamente ¿por qué? Porque la economía parece ser que ya no aguantaría, ¿no? Pues sí, pero bueno, una cosa es lo que ahorita se diga y otra es lo que realmente suceda, ¿no? Claro. Porque a lo mejor efectivamente ella no, o bueno, el gobierno de la Ciudad de México no cambia de color este semáforo también ficticio y que se mueve a conveniencia. Por supuesto. Pero bueno, a lo mejor la gente deja de salir nuevamente. O sea, es ahí también de dos partes, ¿no? Entonces, pues habría que esperar. Pero volviendo a esto, pues efectivamente volvemos a lo mismo. La economía está pues en una recuperación, como les comentaba, incipiente, y nos está empezando a pegar la inflación. ¿Qué es la inflación? Exacto. El costo del dinero, ¿no? Lo que nos cuesta. Y eso, pues bueno, está empezando, como tú bien lo decías al principio, a pegar a
la gente de a pie. Una cosa es lo que diga Banco de México y otra cosa es lo que la gente está empezando a percibir en su bolsillo. Entonces, pues bueno, ahorita estamos esperando ya el dato de noviembre, que es de la primera quincena de noviembre, que se da esta próxima semana. No recuerdo si es el martes o el miércoles. Creo que es el martes. Y pues bueno, o sea, el mismo subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, espera que ya esta inflación supere el 7%. Pero bueno, ¿eso a mí qué me importa? ¿Qué te importa? Pues bueno, porque está justamente empezando a pegar en los precios, no nada más de aquellos productos que se están viendo afectados por esto que les decía al principio, claro, de la producción, de los semiconductores, problemas de logística. Está empezando a contaminar otros precios de otros productos que nada tienen que ver con este problema de producción de los semiconductores. Entonces, ¿qué es lo que está tratando Banco de México a través del movimiento de la tasa? Es evitar que estos precios se trasladen o que estos costos o que estos aumentos de precios se trasladen a estos productos que no tienen nada que ver. Pero pues bueno, pareciera que está empezando a no lograrlo. Por lo mismo, van al súper, pregunten ustedes, o si ustedes van al súper, cada vez les cuesta más caro, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita el problema que tenemos... Oye, es increíble, es increíble. Tan solo en las últimas 3 semanas, los movimientos de productos que no son básicos, pero sí son productos de consumo, por ejemplo, estos pastelitos que compras en la tienda, vienen empaquetados, y resulta que si los compras en la tienda, en las últimas 3 semanas se ha mantenido el precio después de un incremento de 1 peso o 50 centavos. Pero en las tiendas de conveniencia, llegar a pagar, pues, por estos primos de los de Madagascar, 20 pesos, 25 pesos ahora. Bueno, Iván. Es increíble, jamás había visto estos pastelitos en específico, jamás los había visto en este costo. Oye, Iván, no vayas lejos. Eso es el producto industrializado que como sea, siempre te va aguantando, ¿no? Porque son estos productos baratos, entre comillas, pero y que están siempre al alcance de la gente. Bueno, el caso, por ejemplo, la cebolla llegó a costar 40 pesos. El tomate, 45 pesos. El jitomate hoy en día no lo bajas de 28, 30 pesos. Los limones, bueno, ya ni hablamos del aguacate, que nuevamente se volvió a ir al cielo. El kilo de carne, el kilo de pollo, todos estos elementos empiezan a pegarle justo al bolsillo de las personas. Y es que nunca se había visto una inflación tan grande. Claro, los que son afines al gobierno de López Obrador dicen que, bueno, pues es poquita inflación, que no nos estamos volviendo Venezuela. Pero esto poco a poco, Vero Reynolds, seguramente tendrá un impacto al fin de año, obviamente, en esta condición donde venimos de una pandemia, venimos en un momento en el cual se trata de reactivar la economía, pero por un servicio, bueno, vamos a verlo. El domingo decidí ir a un restaurante que me gusta mucho, un buffet, y yo recuerdo que antes de la pandemia el buffet alcanzaba 180, 220 pesos. Bueno, pues ese domingo costó 330 pesos ese buffet. O sea, estamos hablando de un avance considerable en el aumento de precios. Y esto, Reynolds, es una forma en la cual obedece a las leyes del mercado. La inflación sube, baja, o en realidad también aquí hay una mano política que puede ayudar a generar este equilibrio en este proceso. Esta vez no, porque la inflación viene de fuera, la inflación es externa, no es interna. Ok. Entonces, o sea, lo que hace, déjate explico, lo que hace Banco de México con su política monetaria es justamente tratar de equilibrar esta oferta y demanda de tal manera que bajen o suban los precios. Esto es cuando la inflación es interna, cuando el problema es aquí. Pero acá no, o sea, el problema viene de afuera, o sea, es una inflación a nivel global, externa, por lo mismo que les decía, por la producción de semiconductores y demás, ¿no? Lo que está haciendo, ahorita lo que hace Banco de México de estar moviendo su tasa de interés, esta tasa de interés, ¿qué es? Es la tasa referencial con la cual los bancos piden prestado. Y esta tasa, o sea, con lo que le presta Banco de México a los bancos. Y después estos bancos, bueno, pues ya le prestan a la gente y a las empresas, ¿no? Pero bueno, esta política monetaria de subir o bajar precios, como les comentabas,
le permitía al Banco de México pues controlar la oferta y demanda, ¿no? A esta vez no se puede porque viene de manera externa, pero lo está haciendo Banco de México no para detener esta inflación, porque les vuelvo a repetir, viene de afuera. Lo que está tratando de hacer Banco de México es anclar la perspectiva de inflación. ¿Qué es esto? Él quiere, o sea, la meta del Banco de México, el objetivo del Banco de México sobre la inflación es de 3% más menos 1, ¿no? Lo que quiere es que la gente piense que la inflación está controlada para justamente evitar lo que ya se está dando, que es esta escalada de precios, que está empezando a subir por todos lados sin que tenga nada que ver con los productos que sí se están viendo afectados por lo que está pasando en el exterior, ¿no? Entonces, pues ese es el punto de la política monetaria, o sea, el costo del dinero. Banco de México ve, o sea, a través de la política monetaria, lo que hace es inhibir o impulsar la oferta o demanda de algún producto. Ahora no lo puede hacer porque, les repito, es externo, pero está tratando justamente de evitar que otros precios se contaminen, lo que no se está logrando, ¿no? Oye, Vero y Iván, y esto me lleva a pensar, porque todos finalmente estamos con algún crédito, hay quienes tienen algún crédito hipotecario, hay quienes tienen una tarjeta de crédito. Esto es hay quienes se acaban de porque endrogar. finalmente las tarjetas que tienen tasas de interés variable, pues conforme va subiendo la tasa de inflación que determina Banco de México, pues los bancos también van subiendo esta tasa de interés, ¿no? David, me acaban de ofrecer una tarjeta que está asociada a American Express, que era un préstamo. Y por lo que pude observar, era como de estas tarjetas de servicios de American Express, ¿sí? Que te prestan un monto preestablecido, tú lo pagas y es como si fuera un crédito, pero realmente es como un préstamo. El CAT era de 259%. 259%. Ok. Así. Entonces, obvio dije, no, ¿para qué me endrogo? Y si a esto le sumamos el aumento de las tasas de interés, hubo gente que sí se endrogó hace unos días con el Buen Fin, porque no hubieron ofertas, realmente no existieron las ofertas, lo que existieron fue una ampliación en plazos de meses sin intereses, para que la gente realmente dijera, o sea, sí estoy comprando algo que me va a servir una pantalla, ¿sí? Y está bien comprar productos de consumo, está bien, pero lo que la gente habitualmente no hacemos cuando nos hacen un préstamo de esa naturaleza, un préstamo de nómina, o un crédito, es no ver a futuro y ver las posibilidades que tenemos y qué podemos hacer con ese dinero, como podría ser un crédito de inversión. Volver ese crédito al consumo, volverlo un poquito de inversión, ¿sí? Y más en estas épocas. Oye, Iván, pero es que es imposible, bajo el empleo. Exacto. Baja el empleo, no tienes ahorros o te los gastas porque los quemas precisamente en las primeras necesidades, te sube la canasta básica, te suben los servicios, agua, luz, drenaje, etcétera. O sea, todo pero eso. David, a ver, David, en esta inflación, subiendo. en esta cuestión inflacionaria me gustaría saber, y tal vez Vero pudiera darnos un poquito de luz al respecto, los energéticos, los costos de los energéticos, gas, gasolina acaba de subir, sube centavitos, pero finalmente sube. Oye, el gas Bienestar salió más caro que el gas normal. En Iztapalapa vemos esa situación, 320, 350 pesos el tanque de 20 kilos, 450 el gas Bienestar más o menos estacionado, y parece ser que ya la próxima semana va a tener otro costo. Entonces, vemos cómo viene escalándose esto y qué tanto está pegando eso en el bolsillo, porque finalmente, pues dices, pues hoy no como tomate, pero tengo un par de huevos, pero ¿cómo preparo los huevos si no tengo gas? Bueno, esa también es una aquí, situación. sí, o sea, y también no hay que olvidar que efectivamente, acuérdate también que estos precios tienen mucho que ver con los precios internacionales. El punto es que en México durante mucho tiempo no nos pegaba tanto este precio internacional porque estaban siendo subsidiados. Gracias. Y bueno, de hecho la inflación en octubre, una cosa que pegó mucho fue justamente el precio de los energéticos. ¿Pero por qué? Porque el gobierno tiene un plan de apoyo o un esquema de apoyo para los estados del norte de la ciudad,
para justamente estas temporadas de calor, hay un subsidio, y bueno, terminó el subsidio, termina el verano, termina el subsidio, y boom, ¿no? O sea, vienen los precios tal cual. Entonces, bueno, es ahí el punto, bien, o sea, son precios internacionales, pero aparte hay una reducción de subsidios, ¿Subsidios? que eso pues le empieza a pegar también, pues, al bolsillo, ¿no? Entonces ahí no hay otra manera más que el gobierno meta la mano a través de subsidios, ¿no? Pero va a ser un cuento de nunca acabar, porque estos subsidios cada vez van creciendo, y va a llegar un momento en que el dinero no alcance, ¿no? Y que van a tener que subir impuestos, ¿no, Vero? Porque ¿de dónde vas a sacar Sí, dinero? porque ¿de dónde más sacas dinero? Y el punto es que los impuestos siguen saliendo de la misma masa ya captada de hace mucho tiempo, ¿no? Que también dice, bueno, ¿y por qué yo, no? O sea, no nada más somos nosotros. Exactamente. Y en este mismo sentido, llama la atención algo que estás mencionando, yo creo que ya por tercera vez, Vero, y no es lo del subsidio, sino que la dependencia que tenemos hoy en día con el exterior. Esta es una crisis, obviamente, mundial. Esta es una crisis donde el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene necesariamente una responsabilidad mayor. Sí, no. Sin embargo, podría tener algún elemento que pudiera fortalecer. Vaya, las ideas que fue a señalar el presidente López Obrador a Naciones Unidas, diciendo que fuéramos más solidarios, que sus programas de apoyo, Sembrando Vida, consumir lo interno y demás, bueno, choca finalmente, por ejemplo, con uno de los elementos del Tratado de Libre Comercio, que significa depender menos de lo que estás produciendo, sino más bien está en el proyecto de exportar mucho más, ¿no? De poder entonces generar un valor agregado a tus productos, y esto de alguna forma, bueno, pues de pronto plantea también la necesidad de una mayor interdependencia con el mundo, ¿no? En términos agrícolas, en términos, por ejemplo, de grano. Ahí está, por ejemplo, el asunto del maíz que les mencionaba yo hace rato. Ha tenido o ha experimentado el maíz a nivel mundial un crecimiento importantísimo, ¿sí? Y bueno, pues dependemos en buena medida de eso. Iván Moreno. Hay una situación, David, muy interesante, porque sí, efectivamente, fue decir muchas cosas a Naciones Unidas el señor presidente, entre ellas a promover sus proyectos, sus programas sociales. Con muy buena voluntad, ¿no? Digo, con muy buena voluntad, porque además... No creo que los millonarios quieran soltar el 4%. No, pero aparte no la oscuridad de tu casa, ¿no? No, claro. No digo, no creo que quieran soltar el dinero tan fácilmente, además de que sí, los países que estuvieron ahí presentes, sí de alguna manera reconocieron que tal vez sí pudiera ser factible, que si atacas de origen algunos problemas, empiezas a eliminar otros problemas, tardas 3 décadas promedio en que esto se empiece a hacer realidad. O sea, vamos a tardar todavía 30 años, entonces significa que todavía va a seguir siendo un camposanto el territorio mexicano, con la guerra interna que tiene el cártel de Jalisco Nueva Generación, con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, aquí hay otro detalle, ya que estoy mencionando estos dos cárteles. El presidente se reunió en la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde hubo un cambio radical de discurso, habló por primera vez de integración económica, de un bloque económico, ¿sí? Por primera vez, y además, él fue el que dijo, hay que empezar a depender menos y fortalecer nuestras propias cadenas productivas para poder nosotros empezar a movernos. Y también hubo un señalamiento que entonces México tendría que dejar de negociar con China y con Asia porque el TEMEC se lo prohíbe. Porque entonces estamos hablando de que no puedes estar ni con Dios ni con el diablo. Y la verdad es que es falso, porque México pertenece al APP, ¿sí? Al Acuerdo Transpacífico, donde China va a ingresar el próximo año a este acuerdo. Ya firmó y va a ingresar, va a poder participar con todas las naciones del Pacífico en un movimiento económico. A México le convendría, si juega bien sus cartas, a México le conviene este tipo de situación. ¿Por qué? Porque podría
fortalecerse y esa fortaleza traerla al bloque económico y empezar ahora sí cadenas productivas para tratar de depender menos de los microcomponentes que vienen de Asia, tratar de depender menos de los contenedores que están aquí varados porque no pueden regresarse porque no hay mercancía, hay mala logística y la verdad es que ahorita me tocó ver un mapa de cómo es el traslado de mercancías y ves muchos puntitos verdes en el océano y ves muchos puntitos rojos y le digo, ¿y estos puntitos rojos? Esos son son las aduanas, están estacionados. Entonces de repente ves ahí por la India acá, todo rojo. Ves en California, todo rojo. Ves en, si no mal recuerdo, creo que es Washington, Seattle, allá en el norte de Estados Unidos, todo rojo. Y unos cuantos puntitos que están en tránsito. Esa situación, David, es lo que nos está golpeando ahorita. Y si bien es cierto que hay muchas situaciones en donde dicen se están contaminando algunos precios de algunos productos que no tienen que ver con esta situación, yo me estoy temiendo que estén empezando a justificar esta alza de precios con es que se descompuso mi máquina y no hay no hay refacción porque es un chip. Y tenemos que traer el chip y no hay quien lo traiga. Ese tipo de situaciones, David, la verdad es que sí, pueden estar sucediendo, pero lo importante ahorita es que por lo menos ya abrió la boca el señor presidente y dijo algo que es muy bueno. Oye, y esperemos cómo funciona. Dijo algo muy neoliberal para ser un presidente tan antineoliberal, ¿no? Desde luego, pero aquí la situación, David, más allá de lo liberal, vamos a dejar a un lado la política y la ideología. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si está hablando en serio, ¿cuánto tiempo nos va a llevar el que empiece a funcionar todo esto? Porque además estamos hablando de cadenas productivas, pero también falta todavía que Estados Unidos empiece la inversión con lo de sembrando oportunidades, ya no es sembrando vidas, sembrando oportunidades. ¿Y a cuál no le van a dar tanto dinero como se pensaba, Iván? También no, porque además ni siquiera recurso, ¿eh? No, pero además, seamos honestos, sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro, por más dinero que se les dé, la migración es urbana y ese dinero está siendo destinado al área rural. Y a programas sociales muy al estilo Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari. O sea, no así nos es, hagamos. pero además, David, aquí la situación es que por primera vez en muchos años, desde el año pasado ya México ya empezó a expulsar 540,000 migrantes hacia Estados Unidos. Exacto. Lo que no se había visto en 2 décadas, se vio en 2 años. Entonces, la situación sí es difícil, la situación económica sí es difícil. Efectivamente, vamos a tener un inicio de año muy complicado con 2 escenarios. Una cuesta de enero, que ya no va a ser de enero ni de febrero, y es más, yo creo que ya ni de marzo. Yo creo que se va a prolongar por lo menos hasta el primer semestre. Si se viene la cuarta ola, va a estar mucho más complicado porque puede haber de nueva cuenta cierre de algunas áreas, de algunos industrias, de las pocas que hay activas ahorita, quizá con pocos medicamentos, porque esa es una realidad también, no se han comprado y el abasto que hay se va a acabar. Y lo peor, y no sé si Vero pueda coincidir en este aspecto, oye, ojalá las tasas de interés nos van a dar, ¿sí? La verdad es que las tasas de interés no van a ayudar en mucho para tratar de soportar, al contrario, a quienes tienen créditos, los va a lastimar mucho más en su bolsillo. Oye, Vero Reynolds, sé más amable, por favor, sé más amable que Iván Moreno, porque ya me puso a pensar. O sea, efectivamente va a venir un aumento de tasas, pero el aumento no va a ser de bote pronto, o sea, tampoco va a ser de un día para otro. Y también, tú lo mencionaste, no va a ser tampoco en todos los créditos. O sea, si tú ahorita tienes tu crédito hipotecario, pues tu crédito es a tasa fija y es por 15, 20 años. Entonces, suban o bajen las tasas, en este momento, pues a ti ya no te va ni te viene. Digo, a no ser que haya otro banco que diga, trae tu crédito conmigo y si estás pagando una tasa de 8, yo te doy una tasa de 7, ¿no? Entonces, bueno, el crédito hipotecario está bien. O sea, de hecho, aún con la pandemia, este crédito no se detuvo. Y la tasa de interés sigue de un dígito, ¿no? Por debajo de 10%. Aquí lo que podría justamente sí pegar es en los créditos de tarjeta de crédito, un poco en los créditos personales, en los créditos de nómina, pero volvemos a lo mismo, no va a ser como de un día para otro.
Entonces, quizás todavía puedas tener tiempo para hacer un programa de pagos o organizarte de esa manera. El punto va a ser que sigas teniendo trabajo para pagar ese crédito. Exacto. Es ahí el punto que podría suceder, ¿no? O sea, no esperemos que ahorita los bancos, sí, pues ahora te voy a dar tu crédito en 50%, ¿no? O esta tasa que decías de 250%. No, o sea, digo, no es como de un día para otro. Y los créditos que ya están, pues ya los tienes y mejor organiza a pagártelos, ¿no? Oye, los que tenemos meses sin intereses, mientras paguemos como tiene que ser, también, no vamos a tener problemas. Es también un poco esto de finanzas personales, ¿no? De educación financiera. También de ver en qué momento, si, por ejemplo, en este Buen Fin, si ustedes se fijan, la mayoría de las promociones de los bancos justamente son los meses sin intereses, ¿no? Claro. Ya, déjate que una tasa más baja, no, eran los meses sin intereses. Hay que aprender, pues, a aprovechar estas oportunidades. Y hablando del Buen Fin, pues también hay que esperar los resultados. El gobierno está como muy optimista, y la banca también dice que les fue muy bien, pero hubo algunas empresas que no adelantaron su aguinaldo como lo venían haciendo desde que surgió el Buen Fin, ¿eh? O sea, muchas empresas decidieron no adelantarle el aguinaldo a sus empleados, justamente por esta cuesta de enero que se prevé que venga mucho más dura. Entonces, o sea, como que están empezando, pues a lo mejor las empresas, el mismo mexicano de a pie, como a tener un poco más conciencia de lo que se pueda venir, ¿no? Porque pues al final del día la pandemia nos agarró como el tigre de Santa Julia, ¿no? Entonces... Oye, y sí había un proceso ahí de vamos a consumir demasiado, las tarjetas de crédito al tope, vamos pagando los meses sin intereses, luego se nos pasa un poquito, bueno, no importa, pago lo que me cobran extra de interés y listo. Pero la pandemia finalmente también lo que hizo fue cerrar un poquito toda esta brecha, ¿no? O tratar de hacernos un poquito más conscientes, o simplemente, como dices, muchos se ahogaron en esta misma deuda, precisamente porque se quedaron sin trabajo, y esto de alguna forma demeritó el asunto. Iván Moreno, 30 segundos, por favor, para darnos una proyección rápida de la economía. Bueno, más que dar una proyección rápida de la economía, una recomendación: no se endeude. Haga bien sus compras, organícese, compre lo que necesite, pague lo que pueda adelantar y simple y sencillamente administre su dinero. Es lo mejor que podemos hacer de aquí al próximo año. Pues sí, es que es lo mismo, no hay de otra, ¿no? Más que aprender aprender a vivir con los 3 pesos que ganas, ¿no? Y yo digo que no es pretexto el decir, me quedé sin empleo, gano 3 pesos, no puedo ahorrar. No, sí se puede ahorrar. Si tú empiezas a hacer un plan en el que digas, todas las semanas voy a ahorrar 5 pesos, 50 pesos, 100 pesos, llueve, truene, relampague, me esté tronando los dedos, o sea, si tú te acostumbras a ahorrar esos 5 pesos, así ganes, te reduzcan el sueldo, lo que sea, tú vas a ahorrar esos 5 pesos. O sea, no es pretexto el que gano poco o no tengo trabajo. Pues, me recordaste a un amigo que decía, no tiene más dinero el que gana más, sino el que sabe gastar. Y algo que decía es saber ahorrar. Exactamente, hay que aprender a ahorrar sin caer también en las exageraciones de la justa medianía republicana. Digo, metiéndole un poquito aquí la mano al asunto de la política. Pero bueno, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vero Reynolds, por estar con nosotros. Gracias, Iván Moreno. Se despide de ustedes, David Mendoza. Gracias, que tengan muy buen día. Nos seguimos viendo por aquí todavía en esta 5ª temporada de Cronómetro 2020. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Gracias. Bye. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.